Suma de vectores concurrentes por el método geométrico. En este método debo emplear paralelas. Las paralelas serán líneas paralelas a cada uno de los vectores. El proceso se lleva de la siguiente manera. Supongamos el vector A y vector B. El vector A me dicen que tiene unos componentes de 4 y 3. 4 para el valor de X, 3 para el valor de Y. Entonces voy a llevarme mi, mi vector, voy a trazarlos, voy a colocarlos en el plano. A debe tener valor de 4 en X y 3 en Y, 1, 2, 3, 4 en X y 3 en Y, 1, 2 y 3 en Y. Ahí tengo mi vector A. He ubicado el vector A. Ahora voy a ubicar el vector B, que me dice que tiene menos 2 en X, 2 en Y. Entonces me voy a llevar mi vector teniendo en cuenta que debe quedar anclado en el origen, es decir, en la coordenada 0, 0 debe ubicarse su punto de aplicación y el vector B debe tener 2 negativo en X, 2 positivo en Y. Entonces ahí he ubicado cada uno de los vectores sumando el A y el B. Recordemos que estamos haciendo la suma de vectores concurrentes por el método geométrico. Ya los dos vectores A y B están concurrentes en el origen. Ahora debo trazar las paralelas. Debo llevar una línea paralela a el vector A. Es decir, es una línea paralela que sale del sentido del vector B y se desplaza paralela a A. Eso es lo que tengo que trazar. Entonces vamos a colocar la línea. Listo, ya está la línea paralela, la línea punteada es paralela al vector A. Igualmente, ahora voy a tomar una segunda línea punteada y la voy a colocar saliendo o partiendo de la cabeza de A, pero paralela al vector B. Muy bien, entonces si observamos la paralela de B, que es esta, y la paralela de A, que es esta otra, se están cortando en este punto. Entonces, debo colocar ahora la resultante. La resultante estará comprendida entre el punto de origen, 0, 0 de la coordenada, con el punto donde se cortan las dos paralelas de A y de B. Hecho esto, ya habré determinado la resultante geométricamente de dos vectores concurrentes en el origen. También puede ocurrir que nos soliciten suma de vectores concurrentes por método analítico. En este caso, tenemos dos situaciones en el que los vectores estén en representación rectangular, como en este ejemplo, o que aparezcan en representación polar. Entonces, cuando están en representación rectangular, como en este caso, voy a proceder de la siguiente manera. Ya tengo mis dos vectores, en este ejemplo, el vector A y el vector B están en sus componentes X y Y. Simplemente voy a sumarlos, los vectores, los componentes de X y de Y, respectivamente. Entonces, para A tiene en X4, B tiene en X menos 2. Voy a sumar estos dos valores. 4 más menos 2, esto me da 2. Ahora los valores de Y. Y para A es 3, la componente en Y de B es 2. Sumo 3 más 2, 5. Y así he obtenido la resultante de la suma de los vectores A y B. Es simplemente sumar las componentes de X y las componentes de Y. La cantidad de sumandos, es decir, la cantidad de vectores que haya, la sumaría. Si hay 5, 6, 7 vectores, sumo las 5 o 7 componentes de X y componentes de Y. Siempre teniendo en cuenta el signo de cada componente. Listo, entonces de esta manera tenemos la suma
de forma rectangular de los vectores concurrentes por método analítico. Si me solicitan hacer la parte gráfica, pues entonces ubicaría esos vectores de la manera en que vimos, de la forma geométrica. El otro método es la suma de vectores concurrentes por el método analítico. En este caso, no tenemos los vectores en representación rectangular, sino que se encuentran en representación polar. En estos casos debo hacer la conversión respectiva de cada uno de los vectores que me están entregando para sumar. Entonces, haríamos la descomposición, la conversión del vector polar a rectangular. Entonces, nuestro primer vector, el vector A, 5 unidades, 36.87. Entonces, hacemos el proceso. 5 unidades por 36 por el coseno. Recordemos que tenemos que usar la función coseno para X, seno para Y. Entonces vamos a hallar primero al coseno, entonces X. Coseno, valor de X, coseno de 36.87. Esto nos da un valor de 4. 3.99, 4 unidades. Ahora, esto es el valor de A en X. Ahora el valor de A en Y. 5 unidades por el seno del ángulo, que en este caso es 36.87. Esto nos da un valor de 3. Entonces las componentes de A serían 4 en X, 3 en Y. Ya tenemos nuestro primer sumando. Vamos ahora a determinar el valor para el vector B. Entonces, para B tenemos B en X, 2.83 unidades por el coseno, vamos a hallar el valor de X primero, coseno de 135. Esto nos da un valor de 2 negativo. Ahora B en Y, el valor de la componente de Y. El valor de la magnitud, 2.83 unidades por el seno, estamos hallando el valor de Y, usamos la función seno, 135 grados, que es el ángulo. Y esto nos da un valor de 2 positivo. Entonces, para el vector B tenemos componentes de X menos 2, Y 2. Esas entonces serían los dos valores que vamos a emplear para hacer la suma de estos dos vectores. Entonces vamos a usar las componentes de A y las componentes de B en el método que ya hemos visto de suma de componentes. Entonces, vector A, tengo un valor de 4,3. Para el vector B, tengo valor de menos 2,2. Y procedo de la misma forma que ya hemos hecho en el ejercicio anterior, que es simplemente sumar las componentes. Entonces la resultante será igual a 4 más menos 2, 2, 3 más 2, 5. Y tendríamos entonces el resultado. La resultante de esta suma sería 2,5. Y de esta forma he determinado la magnitud del vector resultante en 2,5.